país una fila. Ahora, cuando empezó a faltar en Buenos Aires, ahí se empezó a difundir el tema y el gobierno a intervenir. Cuando esto lo veíamos observando y reflejando desde hace semanas. El país de Vaca Muerta se ha transformado en una fila y la odisea para conseguir combustible y el temor a los faltantes y a la parálisis. Todas estas imágenes que estamos viendo y que vamos a comenzar a recorrer en distintos puntos de la Argentina son imágenes registradas este fin de semana y también durante esta mañana en muchos puntos de la República Argentina. Veíamos en Anillaco, la provincia de La Rioja, pero fíjense, en Campana, Buenos Aires, esto es a metros de una de las refinerías de combustible de YPF en nuestro país, en La Plata, en Buenos Aires. Fíjense también largas filas durante todas las jornadas del fin de semana a propósito de esta situación. Fíjense lo que es Jujuy. Veíamos antes además una imagen, por ejemplo, de Famaillá, en la provincia de Tucumán, donde la fila de vehículos era impresionante, sobre todo de motocicletas que no consiguen ni siquiera nafta para poder llenar los tanques de las motocicletas. Imagínense lo que pasa con automóviles o vehículos que requieren incluso de más combustible para poder circular. También en la ciudad de Salta, el faltante de combustible que se traduce en largas filas y mucha espera para las personas que en muchos casos requieren de los vehículos para trabajar y ven con mucha preocupación no poder conseguir el combustible. En el sur de la Argentina, la ciudad más austral del mundo, en Ushuaia, también fíjense las largas filas para conseguir combustible. Y la situación también se repite en Río Grande y en Tolwyn, las otras dos ciudades de la isla de Tierra del Fuego. Y veíamos Tartagal, Salta. Bueno, distintos lugares de la Argentina y seguramente lo habrán visto quienes han circulado por nuestra ciudad durante el fin de semana. En las distintas estaciones de servicio también había filas. En muchos casos solo había habilitado, sí, en muchos casos solo un surtidor habilitado y eso motivaba la conformación de largas filas, más de 100 metros en algunos casos. Pude ver en la avenida Marcelo T. de Alvear en Banda Norte, por ejemplo, en una de las estaciones de servicio una fila de ese tipo. Bueno, muchos inconvenientes, mucha preocupación. La promesa es que en esta semana tendría que comenzar a regularizarse la situación. Claro, pero esto a raíz de ¿qué? De un ultimátum que ha lanzado el ministro candidato. Vamos a poner en contexto esto. Sobre finales de la semana pasada se dijo que tras una reunión de la Secretaría de Energía de la Nación con las principales empresas petroleras se había acordado el ingreso de unos 10 buques que iban a traer combustible. Esto tendría que estar pasando en estos días, por lo tanto el miércoles la ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires van a estar teniendo seguramente combustible líquido. La situación probablemente demore mucho más en regularizarse en los distintos puntos de la Argentina que hoy están languideciendo ante esta situación de faltante. Así, el ministro Massa le daba este ultimátum a las petroleras. El sector petrolero argentino está batiendo los récords de producción. Estamos en el récord histórico de producción de petróleo. Lo segundo que les quiero contar es que en algún momento hubo algunos que especularon con que, según el resultado electoral, iba a haber una devaluación. Y entonces, por ahí guardaron. Y después hubo algunos otros que especularon con que vencía el acuerdo de congelamiento y entonces venía un nuevo precio y se hablaba de 20% aumento, 40% aumento. Y entonces guardaron. El sector petrolero argentino es uno de los que tiene mayor crecimiento de mercado global. Tienen tipo de cambio diferencial para liquidar. Tienen reducción de impuestos para tener congelados los precios. Tienen reducción de impuestos para importar. Y claramente, además, hacen valer su potencia económica. Para que quede claro, si el martes a las 12 de la noche no está resuelto el abastecimiento, desde el miércoles no van a poder sacar un barco de exportación, porque primero, el petróleo argentino es para los argentinos. Bueno, Massa tiene ahora las horas contadas para que aparezca el combustible, ¿no? Porque en su rol no solo de ministro, sino además de candidato, él
da su palabra de que el miércoles a primera hora tendríamos que tener combustible en todo el país. Ojalá sea así, porque la situación es tan grave, Vanina, que ya hay lugares de la Argentina donde las actividades han comenzado a resentirse, ¿no? Y actividades que tienen que ver con la salud de la población, con cuestiones sanitarias. Entre otras cuestiones, por ejemplo, el faltante de combustible ha llevado a una situación de resentimiento de la recolección de residuos. Por ejemplo, en Esquel hablábamos con el intendente sobre finales de la semana pasada que contaba sobre esta situación. Ya el camión de recolección de residuos no va a pasar todos los días por Esquel hasta que no haya gasoil, porque no pueden arriesgarse a dejar a futuro a la población sin circulación de ningún camión. Por eso también se pide a la población que entienda la situación y que saque los residuos o que trate de recolectar los residuos en su casa para ayudar un poco a la situación mientras se va mejorando el abastecimiento. Pero fíjense, en otros lugares del país, como en Mar del Plata, donde por la escasez de combustible se contemplará la llegada tarde de los alumnos a las escuelas municipales. La llegada tarde. ¿Esto a razón de qué? Muchos papás no tienen combustibles en sus vehículos. A lo mejor van caminando. Claro, tienen que buscar un medio de transporte alternativo. Pero no solo eso, porque además el servicio público de colectivos ya ha comenzado en Mar del Plata, estamos hablando de una de las 4 ciudades más importantes de la provincia de Buenos Aires, está también resintiendo su esquema de transporte y están circulando de alguna manera de emergencia. Fíjense el siguiente título que publica el diario La Capital de Mar del Plata: peligran los colectivos, reducen frecuencias y hay combustible solo para algunos días más. Es la advertencia que la Cámara de Transporte de Pasajeros de Mar del Plata le hizo al intendente, por lo que el intendente dijo, bueno, si los chicos llegan tarde porque los colectivos no circulan, le vamos a perdonar la falta. Ahora, qué increíble, se está paralizando todo. Y vamos con una más de otro lugar del país. Esto es en Neuquén. Esto también se está viendo porque en medio de esta situación de disparidad de precios y de balanza comercial que estamos viendo en las zonas de frontera, son muchos los extranjeros que en muchos casos cruzan hacia la frontera argentina o hacia el territorio argentino y cargan los tanques de combustible. Se ha visto durante mucho tiempo. Bueno, en Neuquén, en medio de esa situación, que además generaba mucha irritación entre los vecinos que estaban esperando y veían a alguien con una patente extranjera cargando combustible, lo que hacen es implementar un cepo para los extranjeros. Entonces, si tenés patente extranjera, te cargan solo algunos litros de combustible, lo aclaran en las estaciones de servicio, debido al desabastecimiento se impondrá un límite de carga a patentes extranjeras. Eso va variando, depende lo que cada estación de servicio puede brindar. Pero esto está pasando en el país de Vaca Muerta y esto precisamente en la provincia de Vaca Muerta, en Neuquén. Bueno, vamos a ver qué pasa en la ciudad de Córdoba. Está Javier. Hola Javier, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Vanina, Martín? ¿Cómo están? Buenos días. Sí, una mañana, un mediodía fresco, con viento, lo decía Martín, con tormentas, viento muy fuerte durante el mediodía, voladura de techos y demás, pero bueno, ya pareciera estar la calma recuperada, aunque con la temperatura un poquito más baja, ¿no? Bueno, ¿y cómo pinta el panorama por ahí, por Córdoba, respecto al tema del que venimos hablando, de los combustibles? Bueno, estamos aquí en Vélez Arfiel y San Luis, en una de las características YPF que tiene la ciudad de Córdoba, en un lugar muy concurrido. Pensemos que es pleno momento en el cual salimos del Olmos hacia el sur, digamos, desde La Fuente, y que bueno, tiene muchísimo tránsito. Aquí no se ven colas. De hecho, nos decía uno de los playeros que han traído, bueno, lo suficiente cantidad de nafta super para que esto no pase. Un poco menos de Infinia, que es la premium de YPF, pero que hasta el momento está todo normalizado. Y también la forma de pagos y que bueno, se puede abonar con efectivo, con crédito, con débito. Recordemos que hay lugares donde esto está o estaba al menos un tanto restringido, propio también la cantidad de combustible a cargar, ¿no? Que estaba limitado. Daría la impresión a este momento, siendo las 13:19, que la situación tendría algún viso de normalidad en una estación de servicio, insisto, que está permanentemente con gente, ¿no? Aquí pasan de todos lados y a toda hora, por eso es que me da la impresión que es una buena noticia. Bueno, reportaban medios colegas allí de la capital provincial, bueno, el problema que tenían con la llegada de los camiones que estaban llegando, pero que llegaban con aproximadamente 7.000 litros de combustible y que rápidamente se iba agotando a las estaciones de servicio, ¿no? Tampoco estaba llegando tanto combustible.
Sí, hasta el momento, incluso cuando ingresamos en, bueno, el acceso sur, digamos, para desde Río Cuarto a Córdoba, que encontrás un montón de estaciones de servicio, no se veía tanto la cuestión de filas ni de mangueras cruzadas, aunque bueno, es cierto también esto que mencionabas, Martín, vinculado a cuál es un poco la actualidad, que digamos si se está normalizando es en las últimas horas. Hasta ayer la situación era un tanto más conflictiva por lo que estaban mencionando, ¿no? Creo que es una buena noticia, al menos que esto se mantenga así y como lo dijo el ministro Sergio Massa, que esto pueda seguir, bueno, incrementándose y que a partir de mañana efectivamente ya no estemos hablando de, bueno, los inconvenientes que esto genera, ¿no? Bien lo decían recién, en un cúmulo amplísimo de actividades que, bueno, por supuesto, con el combustible funcionan literalmente. Bueno, gracias, Javier. Por favor, a ustedes, saludos.